buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Henry, Hugo, Jeremías, Jesús, Jason, Jorge, Justin, María, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Roger, Álvaro, Gonzalo, Jesús, están entrando varios, ¿cómo están? Buen día. Bien, empezamos nuestra clase, ¿cómo están, chicos? Vamos alistando material. ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío allá? Aquí está mucho frío que en Cochabamba. Estamos, pareciera invierno, chicos. Estamos con fuertes lluvias y estamos con un frío, con un clima ya de invierno. ¿Qué tal está La Paz, chicos? ¿Cómo está el ambiente allá? Está haciendo frío, dije. ¿Está lloviendo o está haciendo frío nomás? Porque aquí está lloviendo y está haciendo frío, o sea, como que un clima como tipo surazo está aquí. Las dos cosas, Inge. Igual, entonces estamos igual. Estamos igual entonces, chicos. Ay. Un tanto tristes con la situación que ha pasado también en La Paz. Casos muy, hemos llegado a casos muy tristes realmente. Bien, vamos a venir, estoy entrando acá y vamos a establecer lo que es paralelismo de vector, ¿no? Vamos a ir viendo, no sé cómo les ha ido. Si tienen alguna pregunta antes de empezar nuestras clases, me dicen si tenemos alguna pregunta. Bien, voy compartiendo la pantallita. Sí, vamos a ir compartiendo la pantalla. Me dicen si se ve. Ya, voy alistando. Ay, vamos a ver. Me van a decir, vamos a listar un link ya directamente del Meet, porque ese rato prepararse nos hace tiempo. Ya, vamos a listar. No nos hacen caso, vamos a darnos nuestras herramientas, ¿no? Hasta mientras ingresen, estamos todavía. Bien. Bien, ya está listo. Ya está listo para darles ese momento y empezar. Bien, empezamos entonces. Me dicen si visualizan, si visualizamos la pantalla. Me dicen si visualizan la pantalla. Vayan marcando, sí, vayan marcando por favor su asistencia, no se olviden de marcar. Muchos, la anterior clase no sé si no han estado, pero muchos hay con falta. Ya, voy a tratar al finalizar de mostrarles, es que son varios ustedes, son 50, entonces un tanto, por eso les estoy dejando que marquen, no se olviden de marcar. Ya. Entonces no se olviden de marcar siempre su... Vamos viendo acá, ojalá suba todo sin problema. Bien, estoy viniendo acá y estamos con esta... Hemos quedado con prácticamente con este elemento de la anterior clase, lo que es la propuesta. Voy a ver acá. Bueno, ese es otro. Vamos a ver el otro, ¿no? Paralelismo de vectores 2. En este hemos quedado. Bien. Teníamos una propuesta justamente de algunos elementos que habíamos establecido acá, de una vez almacenado
un conjunto paralelo de vectores, pues mostrar el listado general ordenado por nombre, que eso es lo que todavía no hemos realizado, mostrar el promedio de edades, listado de personas mayores a 40, mostrar las personas con mayor y menor edad, ¿verdad? Entonces, existen una diversidad de métodos, ¿ya? Entre ellos, les voy a hacer recuerdo, ya, los que hemos llevado prácticamente también en, en programación, hemos llevado en programación 2. Ya, aquí creo que está. Vamos a ver, uno de ellos está por acá. Este creo que es. Ya. Simplemente para hacerles recuerdo nada más. Esto con el objetivo de que, sí, vale, vamos a ver, por ejemplo, qué métodos esa vez habíamos visto. Ya, aquí le voy a dar una dimensión de 4, es un vector que voy cargando. Ya. Digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos habíamos visto? Justamente, inclusive les había proporcionado, acá también les estoy dando por si acaso ese video. Teníamos el de selección, el de quicksort, el de burbuja, y bueno, falta uno más que sería el método de inserción. Ya, justamente pues tenemos estos métodos que nos permiten hacer el proceso, ¿no? Entonces esto vamos a llevar justamente que terminado array. Son métodos que nos permiten hacer todo el proceso de ordenar, ¿no? En este caso un vector o puede ser un conjunto de vectores. Ya, hemos visto que bueno, hay herramientas más fáciles que me permiten hacer el proceso de ordenar, que en este caso hemos visto una función directa, pero eso es para un vector, solamente para un vector. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, como en este caso, un conjunto de vectores, los cuales necesito ver pues el contenido, en este caso en base a un criterio, podríamos decir, porque cuando nosotros cargamos en este tipo de estructura, es como que cada uno de estos llegaría a ser el atributo, ¿no? El atributo estatura en un vector, el atributo nombre en otro vector, la fecha de nacimiento en otro vector, así, ¿no? Entonces eso vamos estableciendo. 2 minutitos, mira, por favor. Sí, mil disculpas. Hay quien abre la puerta, perfecto. Ya. Entonces, como les decía, bueno, son atributos que los cuales yo necesitaría de una información general, pues estos atributos se cargan en vectores, ¿no? Entonces, bueno, ahora cómo ordeno, porque la idea es el cómo voy generando y cómo voy almacenando. Ya tengo acá, creo, un documento, vamos a ver, un archivo donde nos establece lo que es manejo de vectores, ¿no? Hemos visto. Entonces, por ejemplo, tenemos estos vectores y tengo esta información, es justamente lo que estamos trabajando en este momento. La idea es justamente ordenar por el nombre, puedo ordenar por la estatura, puedo ordenar por la fecha de nacimiento, por cualquier de estos vectores. ¿Ya? Entonces, como es individual, prácticamente acá vamos a tener algún problema. No, el índice que tiene cada uno de ellos nos permite prácticamente poder hacer de que mediante el índice que tiene cada uno de ellos, pues hacer que el movimiento, si muevo Juan, se mueven sus datos también. No, en este caso, por ejemplo, tengo estos datos, Juan, Ana y Julio. Entonces acá Ana, Juan y Julio tienen que ordenarse de esta manera. Entonces, el movimiento que hacemos nosotros es así.
por cada posición, todo se tiene que ordenar. Entonces, para eso, justamente, pues, aplicamos uno de los métodos que hemos visto y establecido prácticamente también en programación 2, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar el método de la burbuja, el cual me permite prácticamente poder prácticamente ordenar, ¿ya? Voy a hacer recuerdo del método de la burbuja en base a un pequeño ejemplo, ¿sí? Más o menos estableciendo el cómo manejábamos o cómo hemos hecho el método de la burbuja. ¿Ya? Acá tengo un vector B, cuyos componentes son estos prácticamente, ¿no? Le voy a traer acá al 7, le voy a traer acá prácticamente está bien al 3, y aquí le voy a colocar el 1 y aquí le voy a poner el 5, así como que desordenado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la lógica que nos establecían para el método de la burbuja? Nos decían de que debemos aplicar dos bucles. Uno para recorrer cada elemento, en este caso del vector. El segundo nos decían que es para, una vez recorrido un elemento, que se vaya comparando con el resto hasta llegar a su ubicación. Esa es digamos, la lógica que nos dan. Entonces, a esta posición le llamaba B sub J y a esta posición B sub, o en este caso tenemos I, ¿no? Estableciendo acá en su recorrido le vamos a colocar un J, porque en el segundo recorrido es. Y aquí le llama el B sub J más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedía cada elemento a compararse hasta llegar a su posición? Se hacía la siguiente pregunta, decía que si B sub J, acá vamos a establecer, es mayor a B sub J más 1. Entonces se preguntaba si este es mayor a este. Entonces apenas entraba al segundo bucle y sabiendo que ya estoy en la primera posición, pregunta si B sub J es mayor a B sub J más 1. Si es sí, entonces este venía acá. ¿Y qué era? Era una variable auxiliar prácticamente que me permitía prácticamente almacenar esta información para que no se pierda. Y luego le decía, pues, esta posición J más 1 que venga J. Entonces veníamos y decíamos acá 3. Y luego, después de haber hecho ese movimiento, este auxiliar que venga a J más 1. Ese era el procedimiento que hacía prácticamente o nos decía el método de la burbuja. Esto traducido prácticamente a código, entonces este auxiliar es una variable donde le decimos voy a almacenar la posición J, justamente almacena esta posición. Y luego el J más 1 va a ir a J y eso justamente acá vamos a establecer, ¿sí? Acá va a venir el J y justamente vamos a tener almacenado el J más 1. Entonces, J más 1 va a ir a J. Ahora, a este J más 1 va a venir el auxiliar y justamente establecíamos ese proceso, ¿sí? A ese J más 1 va a ir, en este caso, el auxiliar. Entonces, una vez que, pues, así este proceso ya también se comparaba con el siguiente y decía, ¿no? Entonces, esto, ¿sí? Estos dos elementos, estos dos, recorrían acá, otra vez, como que en este caso yo me vuelvo ahora el J, ¿sí? Y este otro va a ser el J más 1. Vamos a centrar esto, ¿ya? Entonces este proceso otra vez se repetía. J es mayor a J1, decía sí, venía el 7, recorría acá el 1 y otra vez venía acá el 7, hacía el intercambio. Igual, es mayor, sí, recorría, venía el 7, recorría el 5 y acá se establecía el 7. Entonces, mediante ese proceso de decir soy J y esto se va estableciendo. Una vez que se establecía haber terminado el primer bucle, el próximo elemento que sería el 1, o sea, prácticamente venía acá otra vez, de 0 empezaba para recorrer. E igual, se comparaba, mayor que sí, venía el 3, acá recorría el 1, venía acá el 3, ¿sí? Entonces, luego preguntaba, ¿3 mayor que 5? No, ya no. Y ya no se compara con porque dice no se compara con el último,
porque ya está ordenado. De ahí que viene el T-1, justamente porque menos lo que ya se ordena. Y así sucesivamente. Venía el próximo y decía, en este caso, ¿no? 1 menor que 3, no. Entonces, bueno, vemos que ya ordenamos. De esa manera el método de la burbuja me permite. Este método me va a permitir también poder ordenar, pero no solamente un vector, sino vamos a poder ordenar un conjunto de vectores que pues apenas haga el movimiento de uno de ellos, cualquiera, ¿sí? Entonces ambos se van prácticamente pues almacenando. No, en el caso, por ejemplo, Ana va a venir acá al inicio, va a venir con sus datos, su estatura y el año de nacimiento. Mediante ese método vamos a desarrollar, ¿sí?, el proceso de poder listar por nombre, por estatura, por fecha de nacimiento, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta del método, jóvenes. Es haciéndoles recuerdo de lo que ya habíamos visto. ¿Alguna consulta? Pregunta. Ingeniera. ¿Sí? ¿Se entiende? Ingeniera, perdón, en el caso de si en el examen nos pidiera que ordenemos un vector, ¿tenemos que utilizar el método burbuja o podemos usar directamente la propiedad sort? Ya, el problema es que el sort, ya, en este caso voy a ordenar este, ¿sí? Ya, voy a hacer, por si acaso el sort no va para numéricos de todas maneras. Voy a ordenar este acá con el sort, ya, así va a ser. Acá tengo, según esto, tengo, bueno, ya está ordenado, ¿no? Estableciendo, a ver, vamos a ordenar por estatura, ya, entonces es 1.56, ya, estoy viendo acá, el otro viene 1.67, 1.67, y el otro llegaría a ser 1.78, así, se va a ordenar, ya, esto vas a ordenar. Pero ahora te digo, esto está ordenado, pero fíjate, 1.56 pertenece a Juan, no vean, 1.56 pertenece a Julio, 1.67 pertenece a Ana, bueno, por coincidencia sí, 1.78 pertenece a Julio, no pertenecía a Juan. Cuando ustedes hacen el sort de un vector, solamente hace de ese vector. Por tanto, si van a aplicar esto, pues no me van a poder mostrar los datos reales. En este caso, si ordeno a Ana, pues tiene que estar con sus datos, ¿no? En este caso, Ana que me diga acá al inicio y que me diga prácticamente cuál es el valor de Ana, cuál es el valor, por ejemplo, de Juan, los correctos. El sort simplemente sirve para ordenar un vector. Pero si tú quieres manejar paralelismo, ahí te va a complicar porque no vas a poder ordenar, vas a tener que hacer un sort de acá y no sabes de qué manera va a ir variando. En cambio, cuando tú te riges, por ejemplo, quiero así, Ana tiene que moverse acá. Entonces, Ana tiene que tener los datos que correspondía. Acá tiene que estar 1.67 y su año de nacimiento 1999. ¿Sí? El próximo es Juan, por ejemplo, ¿no? Juan. Entonces Juan tiene que estar con sus datos, va a ser 1.78 y el año 2000. Luego se va a ordenar Julio. Julio igual tiene que estar con sus datos, ¿no? Correspondientes. Entonces Julio, ¿qué datos tiene? Los que estamos viendo acá en pantalla. El sort no te permite hacer el ordenamiento de un conjunto o de un paralelismo de vectores. Esa es la desventaja. Que sí puedes ordenar un solo vector, sí. Hasta ahí otra pregunta. No sé si es que se ha comprendido. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto con el ejercicio. Por eso he explicado este método de la burbuja, ¿ya? Entonces, por eso necesito que recuerden, porque es hacerles recuerdo nada más. Muchos tal vez se han olvidado. Entonces, aquí hay un requerimiento que me dice que haga un listado ordenado. Hemos hecho, sí, hemos venido aquí, pero hemos hecho un listado general nomás, ¿verdad? Pero me dice que debo hacer ordenado por el nombre. Entonces vengo acá y establezco un método que me va a hacer justamente, le vamos a decir
un listado. En este caso ni tanto el listado, sino pues vamos a establecer acá, sí, podemos decir ordenado por nombre. Eso es lo que quieren, justamente. ¿Ya? Un listado ordenado. Pero para eso debo ordenar, debo hacer un procedimiento, debo aplicar un método de ordenamiento. Entre ellos tenemos el de la burbuja y tenemos los otros métodos también. Con cualquiera de ellos puedo hacer. Eso sí me van a permitir manejar paralelismo de vectores. Entonces voy a crear este método, ¿sí? Este es un proceso que llamamos nosotros. Venimos acá y voy a hacer justamente eso. ¿Ya? Entonces, voy a aplicar el método, ¿no? Voy a aplicar en base a todo lo que nos han establecido el método. Nos establece que debo abrir dos bucles, ¿ya? Un bucle que va a ir prácticamente hasta T, ¿sí? Y el segundo, pues nos establece que va a ir justamente, vamos a trabajar con J, ¿ya? Un J menor, en este caso, a T menos 1. Ahora ya saben el por qué coloco menos 1. Porque se va a comparar, pues, menos el último elemento, ¿ya? A veces dicen, ¿por qué el menos 1? Y si no comprendieron, me dicen, voy a repasar. Listo, ahí tengo listo mis dos bucles para el proceso primero de ordenar, porque primero debo ordenar. Entonces, como que me dice que sea un listado ordenado por nombre, implica que como pivote está el vector nombre. Entonces, lo primero que digo prácticamente acá depende por qué te dice, entonces ese llega a ser el pivote. Entonces digo, en este caso, aplicando prácticamente el concepto del método de la burbuja, necesito un auxiliar, ¿no? Entonces voy a crearme acá justamente un string, ya que va a ser, le podemos decir un aux nombre, ¿sí? Un auxiliar nombre. Bien, entonces acá voy a preguntar en base a lo que me dice su algoritmo. Voy a preguntar si en este caso nombres, vamos a decir J es mayor, ahí estoy comparando, ¿sí? Una vez que esto, en base al algoritmo, justamente nombres, establezco acá J más 1, ahí vamos la comparación, ¿sí? Entonces, estamos comparando en base a lo que hemos hecho prácticamente en el Excel, ¿no? Comparando justamente, ahora ya no son números, sino son nombres. Entonces, estoy comparando el J con el J más 1. En caso de cumplirse, por si acaso, sigue la lógica del alfabeto, por si acaso en el caso de los strings. En caso de cumplirse, sí me dice, entonces debo hacer el intercambio, ¿no? Lo que nos hemos establecido que en el auxiliar nombre va a ir el J primero. Entonces va a ir justamente nombres sub J. Ahora digo, a este J tiene que ir el J más 1, tenemos que hacer recorrer. Entonces digo a nombres sub J, ahí va a venir prácticamente, en este caso, nombres, en este caso, J más 1. Va a recorrer el otro elemento, ¿sí? Ahora, a esa posición que ha recorrido tiene que intercambiarse con el auxiliar. Entonces yo digo a nombres, ¿sí? A nombre J más 1, ahí, a esa posición, pues que sea igual al auxiliar nombre. Entonces, con esto he logrado hacer ese proceso de intercambio. En caso de cumplirse, que se haga el intercambio, ¿no? Que el mayor pase al auxiliar, luego, pues hacer que el J más 1 se vaya a la posición J y hacer el intercambio que a J más 1 va al auxiliar. Ese proceso de intercambio que hemos visto en el Excel. Una vez que ya ejecuto el ordenar, como se dice, el vector pivote, porque primero me dice por nombre, bueno, procedo a ordenar el resto de los vectores. Entonces, para eso, ¿sí? Entonces digo, me voy a crear acá un auxiliar
de estaturas, me voy a crear un auxiliar de años de nacimiento, ¿sí? Entonces, dos, justamente, estos auxiliares. Entonces, procedo del mismo procedimiento a hacer el intercambio, pero basado que el pivote es el vector, en este caso, de nombres. Entonces, entonces, en el auxiliar de estaturas, ¿sí? Va a ser igual a las estatura sub igual J. Entonces todos tienen que hacer el mismo procedimiento. A estaturas sub J, ¿sí? Va a ser igual, en este caso, a estaturas, hago el procedimiento para todos el resto, así tenga 10 vectores, hago para todos el procedimiento una vez que ya ejecuto el pivote. Entonces digo a estaturas sub J más 1 va a ser igual, digo, a estaturas, ¿sí? Auxiliar. El auxiliar, tenemos acá estatura. ¿Listo? Bueno, ya ejecuté para el vector estaturas. Ahora debo hacer para prácticamente los años, ¿no? Entonces digo, en el auxiliar que estamos manejando, años, va a ser igual, en este caso, a nuestro vector, años de nacimiento sub J, ¿ya? Entonces, también tiene que hacer el mismo procedimiento, a años de nacimiento sub J. ¿Quién va a venir? Va a venir justamente en la otra posición. Ahí decimos J más 1, ¿sí? Y justamente decimos años de nacimiento, J más 1, ya va a ser igual al auxiliar años, ¿sí? Ahí está. Entonces, así tenga 10 vectores, tenga 5, 4, en base al pivote que me pide, si me dice por nombre, ahí en la condicional va a estar el vector nombre. Si me dice ordenado por estatura, pues ahí va a estar primero estatura y luego recién el resto. Mediante este procedimiento estoy logrando recién ordenar. Hasta aquí está ordenado. Y ahora puedo mostrar el listado. Sí, ya tengo un método que me permite mostrar el listado del contenido ya del vector o de los vectores ordenados. Entonces, una vez que yo desarrollo esto, ¿sí? Lo único que puedo hacer sin establecer acá, y le voy a decir code. Ya, acá voy a hacer un salto de línea. Y le digo prácticamente listado, ¿sí? Listo. Entonces aquí vamos a establecer, en este caso, pues mostraría en este caso, el listado ordenado, ¿sí? Entonces, esa es la lógica y el criterio se hace cuando yo necesito ordenar ya un conjunto, porque el índice se mueve en base, como alguien dice, pero no está indexado esta información, sí, no está, pero el índice en base a este índice de cada posición del vector, puedo, en este caso, muevo todos los ceros, muevo todos los unos, muevo todos los dos, y eso estoy logrando para poder ordenar. Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta. Perdón, una pregunta. Las estaturas y los años de nacimiento tienen formato de números. Los auxiliares lo estaríamos convirtiendo a string, entonces no tendríamos problema con eso si luego necesitamos operar sobre eso mismo. Sí, vamos a tener problema, entonces me debí equivocar. Gracias por la observación. Esto tendría que ser un float. Gracias. ¿Qué tendría que ser? Un entero. Gracias. Y aquí tenemos punto y coma. Acá tenemos punto y coma. Sí, vamos a tener problemas. Ahora sí. Sí vamos a tener. Si no, definimos el mismo tipo de datos.
Ahora sí está en su formato. Eso sí, gracias, chicos. ¿Ve? Que están atendiendo, eso es lo bueno. Hasta ahí preguntas, chicos, hasta ahí preguntas. Sí, ingeniera. Tal vez se lo haya respondido, no ingresé a la reunión a la hora. Dime. ¿Cómo el envío de la tarea? He acabado el código, pero me ha salido algo de las 1000 líneas de código. Eso lo copiamos a Word y enviamos el archivo. Miren, si pueden lograr mandar el archivo empaquetado, mucho mejor. Pero tendría que estar tu nombre en el código, por si acaso, acá, como digamos, este es mi código, voy a mandar esto. Acá, en un comentario, establecer, bueno, digamos, ¿no? En este Rosemary, Luisaga Salinas, ¿sí? Entonces, acá. Pueden mandar el código, ¿ya? Pueden mandar todo el código. O si no, en un TXT, ya les dije, lo mejor y el livianito es un TXT o en un WordPad, en cualquiera de los dos, ¿ya? Pueden mandar. Está bien, ingeniera. Sí. Y otra también consulta. La primera, creo, tarea era la práctica de vectores del 1 al 27. Y la segunda, creo, nos dejó la anterior un menú donde Que tenían que modificábamos, sí, eliminábamos. completar con controles, sí, ese es complemento. Entonces van a subir dos Eso archivos, es otro programa, ¿no? sí, dos archivos, uno que sea de vectores de la práctica general y el segundo va a ser del menú. Listo, ingeniera. Muchas gracias. ¿De qué, chicos? Hasta ahí preguntas, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, voy a ejecutar, vamos a ver, ¿sí? Eso es lo que quiero, si hasta aquí se ha entendido todo el procedimiento. Obvio, nos iba a dar, si no nos decía su compañero, ¿sí? Por si acaso está corriendo para hacer de que corra este proyecto, acá le digo para el Welding File, ya saben, ¿no? Una vez que hago eso, ejecuto esto. Ingrese gestión, digo 2021. Ya, cantidad de alumnos, les voy a decir 3 alumnos. Vamos a empezar con un nombre que empiece con W, por ejemplo, ¿no? Entonces acá nombre me dice Walter, le voy a decir. Ya, estatura 1.87. Fecha de nacimiento 1997, digamos. ¿Sí? De la segunda persona, le voy a decir Ana. Ya, estatura 1.56. Año 2002, digamos. Bien, tercera persona, digamos Jaime. ¿Sí? Estatura 1.78. Ya, fecha de nacimiento, digamos el 2000. ¿Ya? Entonces, en base a este dato, entonces, ¿qué tengo? Primero, el listado original. Walter, Ana y Jaime. Ya mostrando, como no estoy haciendo con menú, bueno, directamente ya me muestra. Ana con sus respectivos datos, Walter con sus respectivos datos y Jaime con sus respectivos datos, estableciendo el cálculo de su edad. ¿Sí? O me verifican por si acaso si es que hay algún detalle. A veces se nos va por si acaso. Hasta ahí preguntas, chicos. Yo puedo darles un conjunto de vectores y decirles que almacenen por cualquiera de ellos. Por cualquiera. Puedo decirles por estatura, quiero por edades. Ahí me dicen ahora, ¿cómo hago por edades? Pues simplemente, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo un listado que me muestre nombre y edad, nada más? Bueno, ordeno igual y bueno, hago el cálculo y lo único que muestro acá, ya no muestro estos dos, ¿no? Por pantalla muestro Ana y la edad, pero ya está ordenado. ¿Qué hemos ordenado? Prácticamente nos establece ahora, hay un detalle acá, por ejemplo, ¿no? Pues cuando ordena va a ser como de menor a mayor, siempre va a ser. Entonces siempre nos va a mostrar, en este caso, el antiguo, estableciendo prácticamente el proceso.
Ahora, esto es en forma ascendente. Por decirles, yo quiero un listado que me haga, por ejemplo, aquí creo que está fallando, nadie me dice nada. ¿Está fallando o no acá? Eso le iba a preguntar, ingeniera, Eso, ¿cómo por eso sería digo, esa miren que está comparación? fallando. Entonces, vamos a ver por qué está fallando aquí Jaime. Ya, les voy a decir, y por eso justamente nadie me dice nada, ¿no ve? ¿Por qué Jaime no Si no me está? equivoco es por los ASCII, eso, Inge. Exacto, eso, mucho cuidado. Cuando ordena, eso por eso yo le puse en minúsculas, voy a ver siempre si se dan cuenta. Por eso pregunto, ¿está bien? Cuando hace el proceso de ordenar una cadena de caracteres, primero ordena las mayúsculas y después ordena las minúsculas. Yo puse aquí Jaime con minúscula, entonces primero ordenado las mayúsculas y después a las minúsculas. Voy a volver a cargar, no es que está mal el algoritmo, eso se toma en cuenta en el proceso. Cuando tú utilizas procesos de ordenamiento en caracteres, primero esa es la característica, ordena las mayúsculas y recién las minúsculas, ¿ya? Pues voy a hacer ahora correcto acá, 3. ¿Ya? Cantidad, entonces voy a poner los mismos nombres, pero tomando en cuenta lo siguiente, ¿ya? Walter. Estatura, le voy a dar otro, que no me acuerdo que le pusimos, pero vamos a poner los mismos nombres. Hemos dicho 1997, ¿ya? La segunda persona, así que eso hay que tomar en cuenta. Si yo he introducido y me está saliendo mal, justamente es por ese procedimiento. Ahí va lo que es, pues vamos a ver lo que son validaciones de datos y todo eso. Por eso es que algunos prefieren, y ahí va el criterio cuando ustedes, por ejemplo, hacen sistemas y les exigimos. Por ejemplo, mira, mejor en tu procedimiento todo lo que introduzca el usuario que sea mejor todo mayúsculo. Porque como que te puede, como en este caso, yo he introducido entre como que los primeros mayúsculas y el otro me olvidé, ¿no? Entonces ahí va los criterios de validación de datos, que también vamos a ver por si acaso, ¿sí? Vamos a ver ese elemento. ¿Ya? Año de nacimiento, hemos dicho el 2012. Ahora sí, ahora recién le voy a colocar, ¿sí? Van a ver que es la diferencia y eso ocurre por eso, no es que esté mal el algoritmo. Ya, estatura 1.79, año, digamos, 2000, ¿sí? Listo, ahora sí. Vean la diferencia, no es que estaba mal el algoritmo, sino que en el proceso, primero, esa es la característica, ordena mayúsculas para luego recién ordenar minúsculas, por si acaso. Ya, por eso les he hecho, está bien, vean a ver, así, no hay algún error, así. Pero tienen que decir, no, ustedes me tienen que decir, está mal, Jaime tenía que estar al centro, está mal su algoritmo, pero hay explicación, se dice por qué, qué es lo que está pasando, o cómo procede, o cómo hace el procedimiento, porque tenemos que saber cómo hace el proceso de ordenar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora sí, preguntas, chicos. ¿Ya? Entonces yo puedo... Por mi parte se entendí. Dime, ¿se entendió? Perfecto. Pueden ordenar Sí, por estatura. Yo les puedo dar hasta 10 vectores, así es que yo quiero por uno de ellos, así es que no hay problema. Siempre les digo eso. Así te den 10 vectores, ¿sí? El pivote es el que sirve. Entonces, este pivote sirve y el resto se ordena, ¿no? Entonces, primero ordeno al que por el vector que me dice y luego el resto pues sigue el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, esa es la manera de establecer justamente este requerimiento. Esa es la manera de trabajar este tipo de estructura. Bien, voy a aprovechar justamente, no voy a hacer otros procesos, sino mostrando el mismo, ya, donde me dice, pues, que saque el promedio de edades y de estaturas. Bien, ay, qué problema.
Bien. Me olvidé pasarles, chicos, me olvidé pasarles el link. Bien, todos van a regresar. Me olvidé pasarles el link, me van a hacer recuerdo, pásenos así. Chicos, no olviden. Faltan todavía, esperemos un ratito, ¿sí? Si pueden, pásenles por favor a sus compañeros, tal vez algunos no están en el grupo. Ya, pásenle por favor. ¿Qué problema esto del Zoom? Ese es el problema, no podemos hacer, digamos, la parte práctica, no podemos hacer de tal manera que ustedes puedan. Esperaremos un ratito que ingresen, ahí vamos a tardar un poquito. Ahí está. Falta todavía. Dime, Gabriel, ¿alguna consulta? No, hija, me equivoqué. No te preocupes, no te preocupes. Algunos han abandonado, ojalá no tengamos problema. Bien, creo que ya estamos todos. Sí, estamos casi la mayoría. Ya, le pasan por favor a sus compañeros si es que nos solicita. Bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, vamos ingresando, ¿no? ¿Sí? Me dicen nomás. ¿Sí? Bien, nadie más. Vamos viendo. Muy bien. Bien, continuamos entonces. Ojalá estén todos. Ya, entonces, bueno, voy a ver esta parte, el cómo, pues, manejar. Acá ya es como manejar un solo vector. Ya es como que si me pide el promedio prácticamente de un vector o de dos vectores. Acá ya no hay mucho porque simplemente es la manipulación de uno o de dos vectores. Entonces, yo voy a aprovechar justamente este listado que vamos a establecer acá. Le vamos a colocar una rayita acá, ya, después de terminar. Y bueno, vamos a sacar algunos. Perdón, Inge, Dime. creo que no está compartiendo. Ahí, en la pantallita me dicen, pues, por favor, vamos a ver. No puedo ver yo. Ya, ahora sí, vamos a ver, me dice. Sí, ahora sí, Ya, sí, gracias. ahora sí. Me van a avisar Gracias. que la otra vez también yo hablaba y sin micrófono y ustedes no me escuchaban. Bien, entonces venimos acá y ahí. Entonces voy a aprovechar yo este listado ya obteniendo estos requerimientos. En este caso me dice
el promedio de edades, el promedio de estaturas. ¿Eso qué implica? Yo debo sumar todo lo que es los datos del vector edades y del vector estaturas y sacar el promedio, que sabemos que el promedio es la sumatoria de los elementos del vector dividido entre la cantidad de datos que he almacenado. Ese es el promedio que nos está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si vengo acá y me dice, están entrando, vamos a darles, ya, en este caso, por ejemplo, si me dicen el promedio de esto, asumo pues acá, ¿no? Digo, pues acá tengo 4, aquí tengo 9, 16. Ahora, dividido entre 1, 2, 3, 4 elementos, digo, ¿no? 16 entre 4, entonces el promedio es 4. ¿Sí? Entonces, esto que voy a hacer implica que debo utilizar un elemento, un sumador, y que a medida que recorra, que vaya haciendo la suma. Y cuando termine de recorrer uno de los bucles, pues en este caso, pues terminado el bucle, puedo sacar el promedio, ¿no? Entonces, hacemos que vaya recorriendo prácticamente todo el elemento, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, yo voy a trabajar acá en el listado, porque esto me sirve para poder, bueno, hacer ese requerimiento, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera? Acá estamos recorriendo todo el vector. Estoy viendo que estoy mostrando el nombre y la estatura y tengo todo, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer acá, ¿ya? Y como se dice, voy a aprovechar de que estoy recorriendo todo el vector y me voy a crear acá dos variables que justamente son los encargados de hacer la sumatoria. Entonces, digamos acá yo digo como que estatura es un float, entonces le digo sumatoria, digamos, de estaturas, ¿ya? Me dice que el promedio de edades, entonces yo tengo que ir sumando, calculando prácticamente, pues, porque no tengo en un vector edades, pero tengo que ir haciendo el cálculo de edades. De todas maneras, la edad es un entero, entonces podemos establecer acá prácticamente una variable de edades, y sabiendo que todo sumador empieza, todo lo que es variable sumadora, siempre establecemos de que debe inicializarse en 0. Entonces, sabiendo que estoy recorriendo acá, ¿sí? Puedo aprovechar y decir, puedo sacar el promedio y hacer primero la sumatoria, ¿no? Entonces, acá justamente establezco que la suma de estaturas primero, ¿sí? Vamos a hacer que ingrese su compañero. ¿Ya? Entonces, voy a sumar las estaturas. Suma de estaturas es igual justamente a suma de estaturas, ¿sí? Más cada posición del vector del estatura. Entonces yo digo estatura, sí, y acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Acumulando cada posición del vector estatura en esa variable sumadora. Va a empezar 0 más cada posición y se va a ir almacenando en la misma variable. Entonces, lo mismo hago para las edades, solamente que las edades, ¿sí? Solamente que las edades. No tengo en vector. Tengo que hacer justamente un cálculo para obtener las edades, ¿no? Entonces, digo, va a ser igual, así. En este caso, más establecemos, ¿no? Ahora tengo que hacer el cálculo. ¿Y cómo he hecho el cálculo para sacar el reporte? Hemos hecho esto, ¿no? Entonces lo mismo puedo hacer, ¿no? Entonces vengo acá y voy a agarrar entre paréntesis y le voy a decir, en este caso, que me vaya sumando ese cálculo. Calcula el año y que se vaya sumando, ¿no? Entonces estoy obteniendo la sumatoria de todas las edades para luego sacar el promedio. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esa es la manera de sumar cada posición de un vector. ¿Sí? Puedo sumar las posiciones de cada vector. En este caso nos establece promedio de estaturas, promedio de edades. Pero no tengo edad,
debo calcular. Entonces, hago el cálculo en base a la gestión con vector años de nacimiento y obtengo la edad y voy acumulando, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. ¿Alguna duda, chicos? Y si no, me dicen, continúe, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué nos faltaría? Sacar el promedio, ¿sí? Entonces, podemos establecer acá dos variables, justamente el promedio de estaturas, ¿sí? Podemos establecer. Y acá, estableciendo prácticamente, vamos a sacar el promedio de edades, ¿sí? Son dos variables que vamos a requerir. Entonces, una vez que hace todo el recorrido del vector, entonces yo puedo venir acá y mostrar después del listado cuál es el promedio de estaturas, cuál es el promedio. Entonces, de esa manera yo sé cómo sacar un promedio de un conjunto de elementos de un vector. Entonces, aquí calculamos, ¿sí? Y decimos prácticamente el promedio de estatura va a ser igual a esa sumatoria de estaturas dividido entre el total de elementos, y el total de elementos justamente es el T, el que nosotros justamente decimos, ¿cuántos datos? T datos, ¿no? Entonces igual, de la misma manera, el promedio de edades va a ser igual a esa sumatoria, ¿sí? Dividido igual entre T personas. Entonces estoy obteniendo el promedio una vez hecho la sumatoria en el bucle. Vengo acá y bueno, lo único que me resta simplemente es mostrar el resultado. Entonces yo digo el promedio de, en este caso, ¿no? De estaturas, o de, sí, estaturas, es, vamos a establecer, y justamente ahí establecemos el enlace de la variable promedio estatura, ¿sí? Y bueno, de la misma manera establecemos para la edad, ¿no? Y decimos el promedio de edades es, y vamos a establecer justamente acá, y la variable promedio edades. Ahí, y bueno, ahí estamos, ¿sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Alguna consulta? Esa es la manera de hacer la sumatoria de cada elemento del vector y sacar su promedio. ¿Preguntas? No, dije. Muy bien. Hasta aquí ejecutamos. Entonces, vamos a hacer con 2, no hay problema. Ya, vamos a establecer 2021, la gestión, cantidad ahí justamente. Vamos a aprender cómo se hace validación de datos también. Ya, cantidad de alumnos, establezco 2, aquí me faltaría una flechita. Primera persona, entonces digamos, le vamos a decir a Zenón. Ya, estatura 1.78, año de nacimiento en 2003, digamos. Sí, en este caso nombre de una persona, Ángela, le voy a decir, ¿sí? Estatura 1.56, ya, nacimiento de 1997, ¿sí? Son 2. Entonces digo acá, nos va a mostrar, tenemos aquí primero, en la parte superior, los datos. Estos son los iniciales. Bueno, ya me muestra el promedio de estas estaturas es 1.67 y bueno, en este caso el promedio de edades de estos dos es 21. En el ordenado lo mismo nos va a salir, ¿no? Cuando ya tengamos ordenado Ángela y Seno, igual, coincide en el promedio porque es el mismo listado. Entonces, de esta manera, pues podemos obtener lo que es un conjunto de requerimientos. A partir del manejo de este tipo de estructura, pues justamente salen los requerimientos que nosotros hemos hablado bastante. Algo que quiero de toda esta información. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta. Ahora, tenemos otros requerimientos, como que el listado de personas mayores
mayores de 40 años. Entonces, esos elementos, bueno, no es que no lo voy a hacer, sino les voy a dejar a ustedes dándoles más o menos la idea, porque esto van a completar. Entonces, es este mismo listado, ¿no? Este mismo listado. Ahora, mi pregunta acá, ¿cómo ustedes establecerían ese tipo, en este caso, ese listado? ¿Cómo obtienen aquellas personas mayor a 40? Tomando en cuenta este algoritmo que ya hemos hecho de listado. ¿Cómo obtendría? Habría que hacer una condicional Inge. ¿Ya? Exacto. Para el code habría que poner en el ciclo for, habría que poner la condicional que si como sería cualquiera de los vectores, el valor de cualquiera de los vectores en la posición y es igual o mayor a 40. Este cálculo. Bueno, si ese cálculo es mayor. Exacto. Mayor o igual a 40, mostrar en pantalla, y si no, pues no se va a mostrar. Exacto. Cuando cumpla yo lo voy a colocar como comentario. Cuando este cálculo es mayor o igual a 40, entonces recién que se muestre esto. Y si no, no va a mostrar. Entonces como que va a ser una condicional, en este caso, simple. Si ahorita aplico esto ya funciona. Porque es una condicional simple. ¿Es esto? Sí. Entonces solamente que me muestre aquellos que tienen la edad de 40. Me va a sacar el promedio prácticamente. No, el promedio de personas. Acá ya estoy haciendo eso. Podemos filtrar prácticamente de este conjunto de datos mayores, menores. Entonces internamente en un vector puedes hacer el filtrado de datos que ustedes quieran. Por ejemplo, ahorita ya funciona esto y lo que me dijo su compañero, por ejemplo. ¿Sí? Le voy a colocar, por ejemplo, 20, 21. Le voy a decir 2, pero a uno le voy a dar con una edad mayor, le voy a dar, ¿ya? En este caso le voy a decir, digamos, ese no. ¿Ya? Entonces la estatura 1.89. El año, ahí implica el año, ¿no? Digamos 1965, digamos. ¿Ya? Entonces, la segunda persona, voy a decir a Ana. Ya, una estatura de 1. Estableciendo prácticamente 56. Año, le voy a decir que el 2008. Así. ¿Sí? Entonces, obviamente me tiene que seleccionar aquellos que son mayor a 40. Vengo acá y justamente en el listado solamente me sale Zenón, pues, porque Zenón obviamente es mayor a, en este caso, a 40, ¿no? O mayor igual puede ser. Entonces, ¿puedo hacer filtrado de información? Sí, de un conjunto de datos. Puedo sacar aquellos mayores, aquellos, por ejemplo, en el caso de notas, aquellos que han aprobado, aquellos que han reprobado, aquellos que pueden entrar a una segunda instancia. Sí, puedo sacar un filtrado de información mediante condicionales que me permiten. Por ejemplo, acá ya hemos hecho eso también, ¿no? El otro que nos dice acá es, pues, el listado, mostrar las personas con mayor y menor edad. Entonces, bueno, va a similar a esto, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? Con su nombre más podemos establecer mostrando su edad, y es el mismo algoritmo que hemos aplicado con vectores. Sí, hemos hecho, ¿no ven? El menú general, cómo encontrar al mayor y al menor. Les he indicado que deben establecer en las variables mayor y menor en la primera posición y hacer el proceso del filtrado. ¿Puedo hacer aquí? También. Puedo encontrar después de este listado de obtener el promedio, puedo mostrar al mayor y al menor, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta de todo este conjunto de ejercicios que me muestra uno muy aparte, el cómo puedo ordenar un conjunto de vectores paralelos. ¿Cómo puedo hacer el listado prácticamente? Estableciendo el filtrado de información bajo condicionales, sacar el promedio de un determinado vector, sacar la sumatoria de todo ese elemento. No sé si hasta ahí, yo les voy a pasar, pero necesito que algunos elementos ustedes completen. ¿Alguna consulta acá?
porque vamos a entrar a matrices. Justamente entramos ya a matrices. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Les voy a pasar el código. Estoy subiendo por si acaso. Les mostraré la plataforma más, ya, porque muchos me han ido llamando y bueno, creo que un poquito, no sé, pero les voy a mostrar cómo está estructurado la plataforma, ¿ya? Pues esto hay que completar, igual que en el otro, ¿sí? Ya, esto me van a subir a la misma tarea que están subiendo, porque voy a habilitar, estableciendo, por ejemplo, cuando suban matrices, me van a subir esta tareita más, ¿ya? Que es el complemento a lo que les estoy dando. Ya tenemos práctica de matrices, entonces pueden subir 2, 3 archivos, así que estamos agrupando prácticamente las tareas. Ya, aquí voy a darle. Ahí está. Ya, eso para que adelanten todo. Bien, les mostraré la plataforma, ya, para que vayamos viendo, porque muchos me llamaron, no encuentro, no sé dónde está, me dijeron. Ya, entonces, está estructurado de la siguiente manera, por si acaso, ya, para las personas, ¿sí? Hemos hecho la primera unidad, que es introducción a estructura de datos. Bueno, acá está su video, ya, de nuestra primera clase. Este es el primer procesual que hemos hecho prácticamente, ¿no? Análisis y desarrollo conceptual, porque en el hito 1 hemos hecho ya la evaluación. Entonces esto ya es un procesual desarrollado. Entonces, en cada unidad, por si acaso, en cada unidad, ya estableciendo en este caso la unidad 1, siempre tiene su actividad que debe desarrollar el estudiante. Estableciendo que, bueno, esto es del primer tema, introducción. ¿Ya? El material con el que estoy trabajando, les muestro aquí qué material. Luego estamos ahora justamente en la unidad 2, donde están los videos, ¿ya? Del día de hoy también voy a subir, voy a crear, una vez que yo tenga, la subo acá. Entonces están por fechas, que hemos hecho prácticamente cada fecha, por si acaso. Entonces, de cada unidad siempre primero van los videos. Luego viene la actividad, ¿qué deben hacer ustedes? Ya, en este caso, en el caso de vectores, tienen que subir 2 tareas, uno la general y otro el menú. Y en este de matrices van a subir el de matrices más los documentos o algo que se vaya a generar. A veces voy a generar que completen algún menú. Entonces acá pueden subir hasta 2, 3 documentos. Entonces como que los estoy englobando para que no se tengan muchas tareas. ¿Ya? Y aquí está el material. Miren, acá está el código de array unidimensional. Lo que estamos haciendo ahora, igual voy a subir acá. Entonces siempre va a estar en recursos de material. Ahí pueden tener el material, lo que hemos trabajado en ahora. Y bueno, este es material complementario a la materia, ¿no? Tenemos bastante. Porque ya entramos a métodos de ordenamiento y búsqueda, una vez que terminemos matrices. ¿Ya? Esa es la manera de buscar los elementos, o qué han hecho, para decir, a ver, ¿qué prácticas han entregado? Entonces, buscar por unidad, sabiendo que en qué fecha ya estamos, ¿no? Entonces, en la unidad 1 hicieron algo, la unidad 2, voy a tratar de que esto también sea con fecha para que podamos subir, ¿sí? Esa es la manera, por si acaso, para los que recién están con la plataforma. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? En esta tarea van a subir... Si ya lo subí, sí. ¿A dónde lo subiste? Ahí está en la práctica, pero no me puse lo de ordenar. Lo que pasa es que no asistí el jueves. El de acá el día... Acá puedes subir 2 documentos por si acaso. Pero... sí, pero ya lo subí yo el otro día y ya no puedo modificarlo. No completé todo. Y no puse así separado el menú y el de vectores. Sino que dice todo lo de vectores en un menú. Ya. Sí, está todo en uno. ¿Y el menú que tenían que hacer con controles, ahí también está? El menú con controles no hice, pero sí hice la práctica en un menú. Bueno, cada ejercicio es una opción que hice. Está muy bien. Todo está ya. con ¿Y switch. el menú que tenían que completar con controles? Eso no hice, eso no lo puse, por eso les decía, no puedo editarlo.
pueden subir por si acaso en cada tarea que les doy hasta 2, 3 archivos, por eso estoy habilitando. Entonces, por ejemplo, en este caso, matrices, yo creo que hasta 3 archivos van a subir. Uno que es la práctica de matrices, el segundo va a ser este que les estoy dando y puede que surja un tercero más. Entonces, en esto vamos a tener 3. Acá tienen que subir 2. Entonces, ¿tienes listo tu menú con controles? El menú con controles, no hice, pero sí, como le digo, lo hice así diferente en mi práctica. Por eso está bien. O sea, la práctica de vectores la has hecho con menú, como me dijiste, está perfecto. Ahora, el segundo era justamente completar el menú con controles. Ya, acá. Ahora, si en este caso usted me dice no subí o subí todo en uno, perfecto, también. Pero si en el caso que tuvieran en este momento, por ejemplo, el menú con controles y no lo han subido, y pues puedo habilitar para que lo suban en este momento. ¿Sí? Les voy a dar un tiempo, ¿no? Si es que ocurriera ese caso. Ahora, si me dices no lo tengo, es como que digamos, pues no estaríamos presentando, ¿no ve? Porque ahí tiene que haber 2, y si alguien me dijo, yo lo hice todo, voy a revisar yo la práctica, obviamente voy a encontrar su menú general. Ahora sí, preguntas, chicos. ¿Alguien que tenga ese problema? ¿Me dicen, por favor? Inge, sobre el menú que tenía que tener los controladores, yo solo subí la práctica de vectores, porque pensé que había otro apartado aparte para lo de menú, sí, pero ya. no. Ahora, por eso, me dicen si es que lo van a subir. Terminado la clase voy a habilitar ya media hora para que suban. O sea, suban. Sí, está bien, Inge. Sí, ¿para qué suban? Para que lo voy a habilitar, ¿para qué suban? Pues todos los que, digamos, no hemos subido, estamos esperando otra tarea, no. Entonces, como les digo, todo lo que terminemos en este caso a partir de matrices, yo les voy a decir, acá me suben. En esto pueden subir hasta 2, 3 archivos. Entonces sé que es la tarea establecida a matrices en este caso, ¿sí? Entonces en vectores tenía que estar la práctica y justamente el completar el menú. Son 2 tareas que vamos a considerar. Entonces yo voy a habilitar, no se preocupen, si lo tienen ustedes el menú con controles, perfecto, vamos a habilitar y lo suben, nada más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta de la plataforma? De esa manera les voy a decir acá, o si no voy a mencionar acá que suban, por eso que les doy tiempo. Por ejemplo, este de matrices, les voy a dar hasta la próxima. Entonces el día jueves siempre les digo, acá me suben todo. Ya me suben todo, me suben, pues son 2, 3 prácticas, vamos a subir así grupales, para que sepamos cómo estamos trabajando, para que no tengamos un conjunto de elementos acá, sabiendo que se tienen 2 tareas por subir. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Inge, Dime. en esa práctica de vectores, si están más los controladores, ¿es necesario subir el otro más? Ese era otro, o sea, como que... ¿Y si ahí junto con controladores más hicimos los menús, vale? ¿O sí o sí tiene que ser aparte? El menú tenía otras características. Bueno, a no ser que en esta práctica estés usando todos los controles, que si no está insertado, si es que, exacto, sí, digamos, sí. No, por ejemplo, no puedo insertar si no hay datos, a no ser que, pero no sé si en todos tus códigos estás usando o en uno solo, no sé. Porque cada ejercicio es diferente, ¿no ve? Dije, dígame. Entonces hay que subir dos archivos Word, ¿no? Sí, 2 archivos Word. Yo sí quería subirlo, pero ya. Subí solamente el de vectores. Por eso, voy a habilitar ahora, después de terminar la clase, voy a habilitar para que puedan subir, les voy a dar por eso una media hora, 1 hora para que lo suban. No se preocupen, si ya tienen el de controles para que suban ahí, por eso les estoy preguntando, y esa es la modalidad de trabajo, porque no quieren que aperturemos muchos, o sea, como que digamos, vector con todo lo que les voy asignando con tareas complementarias, ¿no? Ahora vamos a entrar a matrices, igual, voy a tener tareas complementarias, digamos, si les doy muy aparte de esta práctica, 2 tareas así de aula,
Esas dos tienen que estar acá justamente en esta que estamos viendo, desarrollo solución de matrices. ¿Hasta qué hora tenemos? Cuidado que me pase con los chicos. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Me van a avisar, chicos. Ya me he olvidado hasta la hora, ¿no? 11:45. 11:45. Ahí está bien, una maravilla. Siempre hay que estar. Hasta ahí preguntas, chicos. Ya, para todos voy a habilitar, no se preocupen, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. Ahorita puedo habilitar, bueno, haremos de una vez eso, para su conformidad. Suban los que no, bueno, tienen la parte de controles, ¿ya? Entonces siempre van a buscar ahí o me preguntan siempre, o en clases, yo les voy explicando, aquí me suben todo, ¿sí? Trabajando ahí prácticamente. Unidad 2, unidad 2, aquí estamos, ¿sí? Entonces en esto estoy habilitando para que suban, ya, estableciendo ahí dos archivos que vayamos a trabajar el día de hoy, justamente hasta el día de hoy estoy habilitando hasta mediodía, ya, pueden subir por si acaso, ahí está, pueden subir dos archivos. La cantidad de archivos máximos que estoy tomando, inclusive acá lo voy a aumentar por ahora, le voy a poner hasta 5 archivos, si alguien me dice estoy subiendo. Ya, entonces está habilitado hasta el día de hoy, hasta mediodía. Pueden subir 2, 3 archivos, chicos. Me avisan, por favor. Bien, continuamos entonces. Dime. No hace falta, perdón, no importa si subimos en un archivo RAR todo dentro. Sí, pero me dicen por si acaso, por favor, cuál es el segundo. Bueno, no es en RAR no hay problema, pues me dicen ejercicio. Mejor si hacen en RAR, ¿no? Entonces yo voy a decir, esta es la práctica en general y esta es la práctica del menú, ¿no? De controles, por ejemplo. Ahí tienen que aplicar, yo voy a revisar la parte de controles. Entonces, de tal manera que si es que yo les doy, apliquen controles en el examen, pues sepan que han desarrollado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nos vamos entonces a nuestro tema, que justamente es... Dije, una pregunta. Dime. ¿La tarea se va a seguir manteniendo hasta las 12 para poder subirlo del menú también? Sí, se va a mantener hasta las 12. Se va a mantener. Ya está bien, muchas gracias. Sí, no te preocupes. Se va a mantener. Bien, vamos acá y justamente estableciendo ya nuestro concepto. Si hemos manejado todo lo que es... Dime. Dígame. La práctica de vectores, ya lo subí y ahora no me deja modificarlo. O sea, pese que aquí están para las 12, no me deja modificarlo. No sé cómo. O puedo agarrar mi menú y subirlo a la de matrices directamente. Ya, no sé si lo va a tomar también en cuenta. Pueden subir 2 archivos, pero o no les deja nada. No, es que yo ya lo entregué y no me deja. No le deja editar, Inge, cuando ya está entregado. Sí, mismo. Está como bloqueado. A ver, vamos a ver. Uy, dispara. Solo hay un intento. Ya, vamos a hacer lo siguiente, así no nos evitamos de, así como que ya vamos a hacer, pero para la próxima vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para todos, pero, ¿no? Cuidado que me digan, pero yo ya he subido, sí, para todos, así hayan subido, no hayan subido, sí, vamos a hacer lo siguiente, ya, todos, para conformidad de todos vamos a hacer acá. No quieren que abramos muchas tareas, así, tienen que englobarse, nos han prácticamente ya dado una instrucción, pero voy a hacer excepción y les voy a decir que como estamos cambiando de modalidad, pues nada es perfecto, así les voy a decir. Entonces acá simplemente voy a colocar, ¿sí? Control de menú o menú con controles, acá voy a colocar, ¿sí? Menú con controles, ¿ya? Así todos conformes están. Ya, menú con controles, le voy a colocar prácticamente la fecha del día para que alguien diga cuándo han entregado. Justamente estamos entregando esta fecha, ¿sí? 20, ya, para todos, así digamos no, porque si no, cuando son 5 o 6 se puede, pero ustedes son 50, son 50, entonces
medio que nos complica cuando son varios. Ahí está, estoy poniendo hasta mediodía también. ¿Ya? Entonces, es una actividad que estoy abriendo. Entonces, ahí se está creando una nueva actividad que dice menú con controles y por la fecha. Entonces, suban acá, todos. Ahorita está vacío en esa actividad y pueden ustedes subir, ¿ya? Hasta mediodía está, por si acaso. Entonces, no se preocupen. Yo voy a englobar estos dos, no se preocupen. Y bueno, voy a explicar porque ellos quieren que no se trabaje como muchos. Quieren que, en este caso, en esto se entregue varias tareas y eso les voy explicando siempre a ustedes. Acá, todo lo que hagamos en matrices y lo que les dé, por ejemplo, ahora ya les he dado para que completen este problema que hemos planteado, pues me van a subir acá 2, 3, 4, sí, hasta 8 archivos voy a habilitar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces habiliten acá, pónganle, no se preocupen, ahí estamos. ¿Ya? Con calma, con paciencia, vamos desarrollando. Bien, vamos a ir ahora con estructuras, ¿sí? Hemos visto todo lo que es unidimensional. Está bien, Inge. Muchas gracias. ¿Qué quiere? Que más bien, pues, vamos a solucionar, todo tiene solución. Bien, aquí también tienen un ejemplo en este cuadernito que les he dado, pues tenemos todo, pueden ustedes ver. Entonces hemos visto ya lo que es el manejo de paralelismo. Ya, paralelismo, sabiendo que yo puedo hacer una base de datos, un carnet, nombre, nota 1, nota 2, y poder prácticamente pues hacer todas sus operaciones, ¿no? Estableciendo ahí como concepto. Bien, vamos a ir al concepto ahora prácticamente de que justamente vamos a ir de matrices, ya son multidimensionales, ¿no? En este caso, pues una matriz, así como concepto, sabemos que esta es la estructura de una matriz, sabemos que, pues, que almacena también un conjunto de datos, pero igual que la estructura unidimensional del mismo tipo. Otros definen prácticamente, hay varias definiciones. Ya, la matriz es el apilamiento de vectores, dice, ¿no? Como que tengo acá un vector, otro vector. Ese es el apilamiento. El apilamiento se constituye en una matriz. O llaman, la matriz es la estructura de filas y columnas, ¿sí? Estableciendo prácticamente, pues sí tenemos n filas y tenemos n columnas. O sea, dependiendo, digamos, cada concepto que llegaría a ser lo mismo. Una matriz, así como un vector unidimensional, tiene sus características, o sea, cuáles son sus atributos. Como en el otro hemos dicho, tiene un nombre, tiene posición, tiene en este caso, establecido un tipo de dato. Igual acá prácticamente, ¿sí? Una matriz, ¿sí? Tiene un nombre, ¿sí? Le vamos a asignar siempre un nombre. Un nombre que podemos, de acuerdo a la información que se vaya a almacenar. O sea, ese se llama su identificador. Luego, una matriz tiene una dimensión, sí, que se constituye en la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Tiene una posición, sí. Al generarse una matriz, se generan las posiciones. Y las posiciones va en base al, como se dice, al cruce entre filas y columnas, donde igual que un vector, ¿sí? Las filas empiezan de 0 hasta un valor enésimo, de la misma manera las columnas. Entonces, esto que ustedes ven es la estructura básica, son los componentes para que yo pueda. Cuando nosotros manejamos en programación todo lo que es el manejo de estructuras array multidimensionales, para poder hacer operaciones siempre trabajamos con el proceso prácticamente del manejo de las posiciones. Esto de las posiciones es bien importante porque mediante las posiciones podemos encontrar información, podemos desplazarnos, podemos hacer todo elemento, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que almacena igual, está estático su dimensión, almacena un solo tipo de datos, o sea, no es igual que en vector. Así es que si alguien me dirá cómo haría, pues por ejemplo yo con esta matriz también les hago hacer planillas, pero me dice cómo si esto es
en este caso un solo dato. Entonces lo que yo hago es una combinación entre vector y matriz. En un vector o en una matriz de 2 por 2 les digo nombre y apellido. En otra matriz todo lo que implica el cálculo de sueldo, como que por decir esta columna su sueldo, esto su descuento, y en la última columna como se dice, su sueldo final. Entonces manejamos prácticamente estableciendo, ¿sí?, el manejo pues, de información. Podemos establecer una planilla, una matriz de puro string y otra matriz de puro doubles o float, donde en esa matriz de puro float y doble pues trabaje prácticamente todo lo que es el cálculo de la planilla. Se puede también. Entonces se puede hacer una combinación entre lo que es matrices, matriz de string, como que en el caso, ¿no?, un vector string y un conjunto de vectores para otros datos. En cambio aquí dos, matriz de strings y matriz prácticamente de float, donde hago todo el proceso de cálculo. Entonces acá vamos trabajando y también se van a guiar netamente por el índice. Entonces a partir de aquí ya se maneja ese concepto prácticamente de, ¿no?, como dicen, cantidad de información, volumen de información que se puede generar una pequeña base de datos. Bien, ¿qué es lo que se establece en esta estructura? No, ya viendo como tal, es cómo yo defino ahora esta estructura en un lenguaje. Lo primero, ¿sí? Esta es una matriz y cómo estructuramos. Ya, bueno, esta era la manera que hemos estructurado prácticamente en C#, ¿se acuerdan, no? Esa era la manera. Hemos dicho el tipo de dato entre corchetes, coma, y bueno, el nombre de la matriz. Y bueno, eso era creando la variable. Y luego para poder inicializar decíamos t igual a new int y teníamos que dar las dimensiones. Ahora acá, bueno, no es que es más fácil, sino que la estructura es diferente. ¿No? Voy a acercarme un poquito más. ¿Cuál es la sintaxis? Y nos establece justamente, pues acá, vamos a ver. Nos dice igual, es similar. Tipo de dato que va a almacenar la matriz, el nombre de la matriz y especificando la dimensión de las filas y las columnas. ¿Ya? Entonces, esa es la manera, esa es la sintaxis de crear una variable de tipo matricial. ¿Y cómo hacemos referencia a cada elemento? A cada elemento de la matriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nombre de la matriz, estableciendo la posición de fila y columna y el valor, en este caso, que obtiene prácticamente en la matriz. Entonces, así podemos almacenar en cada posición información, estableciendo prácticamente la fila y la columna para pues, poder almacenar de esa manera. Entonces, esta es la sintaxis que vamos a manejar y establecer ahora para justamente el manejo ya de matrices. Igual que vector. ¿Qué hago con una matriz? Muchas operaciones. Y es que tiene las mismas características. Por ejemplo, cuando ustedes crean, ¿a qué se llaman operaciones? A partir de aquí nace ese concepto. Cuando ustedes, por ejemplo, voy a crear la tabla, sí, persona. Voy a crear la tabla, podríamos establecer, digamos, de código, de productos. Van creando varias estructuras en la base de datos, ¿no? Entonces, yo les digo, ahora, ¿qué vas a hacer con esa tabla? ¿O para qué estás creando? Voy a insertar, voy a modificar, voy a eliminar, puedo buscar, puedo hacer búsquedas, ¿no? Entonces, igual, son otras estructuras. Igual digo, ¿qué hago con esta estructura? O sea, ¿qué puedo hacer con esta estructura? Igual, digo, puedo crear la estructura, puedo modificar, insertar y hacer otros elementos ¿en qué aplico ahora prácticamente esta estructura? O sea, ¿de qué manera? Porque no solamente implica pues almacenar información y insertar, hacer operaciones. Esta parte matricial se puede trabajar mucho, ¿ya? En muchos, digamos, de las carreras hacen en este lenguaje, o puede ser en C#, aplicando prácticamente esta estructura en el manejo conceptual que ellos tienen. Los de electrónica y los de telecomunicaciones, por ejemplo, manejan bastante lo que es el manejo de enmallado. Acá manejan datos, sacan promedios, sacan de todo un poco.
justamente les sirve como parte en la aplicación de las matemáticas. Entonces puedo darle uso a este tipo de estructura estableciendo que son estáticos, ¿no? Sabiendo que son estáticos. Entonces, de la misma manera podemos hacer muchas operaciones, ya estableciendo. Ahora, bueno, para poder yo manejar este tipo de estructura, pues ahora ya no manejo solamente un bucle, ¿verdad? Vamos a manejar dos bucles, uno que controle las filas y el otro que controle las columnas. Prácticamente, pues, en base a dos. Primero, el recorrido, digamos, vamos a establecer fila y todas las columnas, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener el bucle para las filas. Vamos a la fila y el otro bucle recorre las columnas. Próxima fila, todas las columnas. Próxima fila y todas las columnas. Estableciendo prácticamente de esa manera en su estructura, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos estableciendo. Bien, hay un elemento que se maneja en el proceso matemático en este tipo de estructura. Y lo que nosotros les decimos, ¿no? Por ejemplo, en la parte matemática, ya pues puedo manejar estableciendo el concepto de diagonal principal y secundaria, sabiendo que se va aplicando a las matemáticas, ¿no? Entonces, tenemos acá la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. Entonces, ¿cómo yo obtengo esos elementos? O sea, ¿cómo logro obtener la diagonal principal y cómo obtengo la diagonal secundaria? Es lógica en base a las posiciones. Siempre toda matriz se va a manejar en base a sus posiciones, no tanto en sus valores. Entonces, esto, en este caso, yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos este color amarillo que es la diagonal principal? ¿Cuál sería el criterio? El momento de recorrer la matriz, ¿cómo obtendría la diagonal principal? Y está clarito, ¿no? Cuando I y J tienen el mismo índice. Perfecto. Y acá dice, ¿no? Por ejemplo, así sea una matriz de n por n, cuando los dos índices de recorrido de la fila y columna son iguales, entonces eso vamos a decir, justamente acá tenemos. Si I y J son iguales, pues estoy obteniendo la diagonal principal. Y para la secundaria, aquí, para el verdecito. ¿Cómo hago? ¿Qué criterio tomo, chicos? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién está? ¿Quién ha entrado último? ¿Cómo es? Ender. Cuando uno de los dos índices es igual a 0, Inge. Cuando... Aquí perdí. Cuando uno de los dos índices es igual a 0. En este caso, pero acá no es 0 esto. Acá, 2 en columna, aquí tengo 0. en filas es 0. Sí. Ender, Inge, Troy. No, tendría que ser la suma, Inge. La suma tendría que ser igual al número de posiciones. Al número de posiciones. A ver, si sumo, me da 2. Si sumo, me da 2. Si sumo, me da 2. Perfecto. Ahora, este valor de 2, ¿igual a qué tendría que ser? N menos 1. N, ¿qué sería? N es el tamaño del vector. Muy bien. De la a la matriz. dimensión, ¿no? En este caso, si se fijan, esta matriz es de 3 por 3. Y este tipo de trabajo, como obtener la diagonal principal y secundaria, siempre es cuadrática, por cierto. Siempre es cuadrática, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo prácticamente es lo siguiente, su compañero nos dice que para poder hallar la secundaria, preguntar si I más J sumado los dos es igual a la dimensión menos 1, y eso es cierto, ¿no? En este caso, acá yo sumo 2, es igual a la dimensión menos 1, la dimensión es 3 menos 1 y sí. ¿Y cumple? Sí, cumple, sí, porque sumando me da el valor, ¿sí? Único, que pues en este caso para poder comparar es menos la dimensión de la matriz, ¿ya? Entonces, de la misma manera tenemos lo que es la triangular superior y la triangular inferior, ¿sí?
Entonces ahí, por ejemplo, una de las características de la triangular superior e inferior es que está inmersa la diagonal principal. Entonces, bueno, nosotros vamos a preguntar siempre, ¿no? En este caso, si I es igual a J, o vamos a decir, o qué sería I para hallar la triangular inferior. Porque está I mayor a J. Ya, en este caso, I es mayor a J, perfecto, porque veo acá, mire, I mayor a J, si I mayor a J, si I mayor. Entonces, el otro criterio que justamente vamos a establecer, justamente decimos, I igual a J, si O establecemos, ¿no? Acá O, en este caso, I mayor a J, sí. Entonces, el resto no se va a cumplir. En caso de la triangular inferior, en este caso, o superior, perdón, bueno, va a ser contrario. ¿Sí? Entonces, está la diagonal principal, pero ocurre en el caso del I. En este caso, el I es menor que el J. Entonces, esos son los criterios que se van aplicando, bueno, en la parte matemática. Y si se fijan, esto, bueno, se puede establecer en el caso de matrices, existe otros problemas que se les va a dar prácticamente ya el día jueves, que no solamente va a ser buscar la triangular superior e inferior, sino que se busca ya elementos en base a ciertos criterios que se va desarrollando en el problema. ¿Puedo manejar mayor cantidad de informaciones? Sí, por ejemplo. Puedo decirles entre uno de ellos, por ejemplo, dado una matriz, ¿sí? Por ejemplo, hacer que los elementos, siempre vamos a establecer, digamos, en problemas, dado una matriz de dimensión impar, siempre va a establecer impar. ¿Por qué impar? Porque busco el valor de la T, y la T establece la primera fila y el valor de la, en este caso, del central, ¿no? Si yo digo T, sería esto y esto. Con eso, pues, puedo pedirles que hagan mucha información. O encontrar el valor de L de la matriz. Entonces, L de la matriz establecemos acá, digamos, ¿sí? Haga las siguientes operaciones. Entonces, pero ahora, ¿cómo recorro la primera fila y cómo recorro la última fila? Pues ahí justamente establecemos criterio de manejo siempre de índices que me van a permitir hacer ese recorrido, la primera fila y la última, y bueno, y hacer lo que me van a solicitar. Entonces se puede plantear infinidad de problemas en base a que ahora ya tenemos un conjunto de datos a manejar. Entonces, para eso justamente vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Acá tienen ustedes, y vamos a ir a crear justamente el cómo se crea o cómo se establece matrices. Primero, pregunta, ¿hasta ahí alguna consulta de la forma como se va a manejar mediante el proceso de manejo de índices? Y ese es el criterio que tomamos en cuenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para ir a la parte práctica, el cómo creamos una matriz, en este caso en el lenguaje que estamos haciendo ahora. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta? No dije. Ninguna. Perfecto. Vamos a ir entonces a crear acá y nos vamos a ir a hacer la parte práctica, ¿sí? Una cosa es la teórica y otra cosa es el cómo. Ya, entonces ustedes van a completar por si acaso los menús, simplemente yo voy a generar los procedimientos nada más. Entonces a ustedes siempre les digo acá. Entonces digo menú, pues en este caso vamos a establecer como matriz. Perfecto, entonces venimos acá y vamos a hacer todo siempre de cero, ¿ya? La carga de datos, por ejemplo, de la matriz la voy a generar en forma randómica. Vamos a tratar de que pues ya manejemos todo lo que hemos desarrollado nosotros, ¿sí? Entonces, no se olviden de esta librería. Yo siempre establezco para que no diga, bueno, qué librería me falta, ¿ya? Entonces, bueno, voy a definir acá una variable, ¿ya? Entonces, que justamente va a ser tamaño igual. Vamos a decirle a 50, porque matriz de 50 por 50 vamos a generar, ¿ya? Hasta ahí. Luego vamos a venir acá
vamos a venir acá y generamos, vamos a hacer en forma global nuestra matriz. Ya, vamos a hacer puede ser de números enteros, estableciendo una matriz M, ya, cuya dimensión establecemos en base a la variable tam, y esto sería la columna, fila y columna. Esa es la manera de establecer una matriz, dando el nombre y la dimensión. En este caso va a ser una matriz de 50 por 50. Ya, esa es una malla que vamos a tener. Igual vamos a tener pues dos variables que me determinen de esa malla de 50 por 50, ¿sí? Cuántas filas quiero y cuántas columnas para hacer las pruebas. Entonces me voy a crear una variable fila y una variable columna, en la que voy a solicitar, ¿sí?, las dimensiones de las filas y columnas, ¿ya? Luego, pues no vamos a requerir más y vamos generando ya todo lo que es, el cómo procedo. Igual que vector, este tipo de estructura también debe ser inicializado, ¿ya? Entonces lo que decimos es el crear, ¿no? En este caso la matriz. Ya vamos estableciendo. Siempre debe ser inicializado, es uno de los elementos. Entonces lo primero que voy a hacer es crear prácticamente mediante un procedimiento, ¿sí? Entonces le digo acá, voy estableciendo el crear. Ya, igual, es el mismo elemento, el mismo memset. Hago referencia prácticamente al nombre de la matriz, le digo que sea con ceros y le digo la dimensión prácticamente, ¿no?, que va a establecer en base a la que ya le di prácticamente del vector M. Listo, entonces con esto inicializo. Ya, ahora ya está, como que ya creé y ya tiene datos con cero. Entonces, si gustan, puedo prácticamente aquí mostrar ya, puedo ver ya esa matriz cargada con ceros. Puedo ver prácticamente en base a un listado, ¿ya?, de la matriz. Entonces vengo acá y voy creando acá, ¿sí? Voy a ver cómo ha generado esa matriz de la dimensión que le dé, sea la dimensión que yo le voy a dar, ¿no? Entonces acá le vamos a decir listado. Ahí. Muy bien, entonces así como creo la matriz, también puedo mostrar la matriz. Entonces, sea cualquier operación que yo voy a desarrollar, requerimos del uso de dos bucles para su recorrido, para recorrer, para buscar, para mostrar, para todo procedimiento. Venimos acá y justamente pues voy a establecer los dos bucles. Ya voy a establecer un i que va a ir de 0, ya, un i menor a, ya tenemos la dimensión prácticamente establecido acá. Ya, este listado es para que vean cómo va cargando. Luego este listado solamente voy a determinar en este caso cuando ya vayamos a cargar al tamaño que queremos. Ya, entonces esto para que visualicen ustedes. Ahorita el tamaño está ya definido, ¿sí? ¿De qué tamaño? Me está mostrando una matriz de 50 por 50, nos va a mostrar justamente al tamaño. Entonces a este tamaño. Ahora podemos reducir acá para que ustedes vean una matriz prácticamente de 5 por 5, para que ustedes vean cómo el memset va cargando el tamaño. Entonces vengo acá y le digo prácticamente ya al tamaño, justamente tenemos al tamaño, ya, perdón, acá punto y coma, y le digo y más, ya, para que vean cómo va cargando. Vengo acá y justamente aperturo el otro bucle, que va a ser j igual a 0, un j, y le vamos a decir un j menor a justamente al tamaño que hemos definido. Y lo decimos punto y coma, un j más. ¿Ya? Y luego, ¿qué hago? Ya tengo los dos bucles, fila y columna.
Entonces la matriz, para poderla ver, que tal como estamos viendo, en este momento llenado con ceros, porque ese es el objetivo de este listado, para que vean cómo llena el memset, es justamente decirle el nombre de la matriz, ahora la dimensión, estableciendo el manejo de fila y columna. La fila es I, y bueno, quien maneja acá prácticamente el otro llega a ser, en este caso J, que sería columna. ¿Ya? Entonces vamos a visualizar, acá le voy a hacer prácticamente un tabulador, porque la matriz se ve de esta manera, ¿no? La matriz vamos viendo de esta manera. Un elemento, espacio, otro elemento, espacio. Entonces para eso le voy a hacer un pequeño tabulador. Entonces vengo acá, ya le estoy dando ese pequeño tabulador que va a ser el espaciado que me va a mostrar de cada elemento. Ahí. Ya, luego vengo acá y justamente venimos el code, ya estableciendo ahí, no, vamos a hacer lo siguiente. Termina la fila, porque con esto prácticamente está recorriendo, ¿sí?, toda esta fila. Fila 1 o 0, columna 0, columna 1, ¿sí? Y para mostrar la próxima fila tiene que hacer un salto de línea para luego hacer la fila 1 y las respectivas columnas. Entonces para eso justamente vamos a hacer, ¿dónde termina de mostrar todas las columnas? Justamente es acá, ¿sí? Entonces aquí le vamos a quitar, si no, no nos va a dejar ver como matriz. Entonces ese salto de línea le vamos a hacer aquí justamente, code END. Entonces una vez que me muestra todas las filas, pues ahora va a ser un salto de línea para luego mostrarme la próxima fila. Entonces con el memset, el cargado de acuerdo a la dimensión que yo le voy dando, aquel tamaño, pues me va a llenar todo. Si le digo una matriz de 10 por 10, me va a llenar una de 10 por 10, ¿sí? Entonces esa es la manera de trabajar prácticamente del memset. Ya, ahí está. No necesito decirle qué tamaño, porque por defecto ya le dije una matriz de 5 por 5. Está definido. Por eso después nosotros le decimos de esta cantidad que yo he definido, pues cuántos voy a hacer las pruebas, ¿no? Entonces de esta manera va llenando prácticamente el memset. Ese es el proceso que hace, de inicializar a la matriz. Ya, entonces vamos a establecer ahora la carga. La carga de datos, pero me van a ir siempre controlando con el horario un poquito, nos vamos a pasar, ¿sí? Acá vamos a crear, yo le voy a dejar este listado para después, porque después vamos a... Inge, me dice, por si acaso son las 12 menos cuarto, ya son 11:45, sí, por si acaso. Sí, chicos, nos vamos a acceder si no. Bien, entonces vamos a quedar en esta parte, ya, del concepto, y bueno, y haber inicializado la matriz, y la próxima pues vamos a ver lo que es la carga y algunos elementos generales para que vean cómo se manejan los índices prácticamente y mostrándoles ya ejercicios aplicados. Hasta aquí alguna consulta. La práctica simplemente establecemos en este caso de que completen ustedes por favor ya este otro ejercicio que hicimos. Ya ustedes completarían con su menú, completarían con acá prácticamente nos faltaría mostrar la persona con mayor y menor edad. Entonces esa sería la tarea para el día jueves, y que todavía obviamente háganlo y después les digo en qué lugar van a subir prácticamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, no sé si tienen alguna consulta de todo lo que estamos llevando. Me dicen siempre si algo se está haciendo muy rápido, me dicen que debo repasar. Apenas entramos a la clase me dicen que debo repasar. Esto les voy a pasar, no se preocupen, vamos a ir acá también. Esto también va a ir en documento. ¿Ya? Todo lo que trabajemos siempre les paso para que ya ustedes tengan una idea de cómo se va a ir trabajando. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Y la verdad que como si nada los chicos también nos van a esperar, ¿sí? Ahí está. Ese es lo que hemos avanzado inicial de introducción prácticamente en este caso, a estructuras array bidimensional.
Bien, vamos a ir viendo la parte de asistencias, que lo voy a hacer en rápido. Seguramente los chicos van a... Ya, estamos con nuestra clase. Les digo, de la anterior clase, varios no han marcado. He revisado, pues en este caso va a perjudicarles, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, Rosy no está. Rosimar no está. Ya. Estoy arreglando. No está David Alan Fernández. Ingeniera. Dígame. ¿Podría arreglar el mío? Está Gianfranco. Ya, estoy mencionando de aquellas personas que, digamos, no tienen asistencia. ¿Ya? David Alan no está. Weimar. Jorge Luis. Ya, del resto, si no les menciono, es porque están presentes. Ya, voy a hacer el otro grupo. Son 3 grupos que hacer. Ya, en este caso, vamos a ver acá. Estoy arreglando, no se preocupen. Ya, está Juan Luis Quiñajo, porque eso he revisado la anterior clase. El resto que no les menciono es porque estoy arreglando, ¿sí? Estoy arreglando. David Ronald Torres. Sí, estoy aquí. Y no has marcado, David. Tienes que marcar. Sí. Te voy a poner, si no. Está bien. A veces no tengo tiempo en la clase y cuando reviso al terminar, pongo falta, ¿no? Así, sí, ya está todo. El resto están con asistencia. Que tengan buen día, que tengan buen fin de semana, que sean buenas elecciones. Dígame, Ariana. Una consulta sobre la tarea. Hay que de las matrices, se puede subir hasta 3 archivos. Es la práctica de matrices, es el código que vimos sobre los vectores, que también vimos, y no sé cuál es la tercera. No, son 2 por el momento, Ariana. Posiblemente el jueves surja el tercero. Ya, está bien. Por eso todavía les digo, en uno van a subir todo, cuando vayan preparando las prácticas, en uno suben todo. Sí, por eso, en esa tarea se va a subir 2 hasta 4 tal vez, pero eso veamos todavía. Entonces en esta tarea voy a esperar 4 archivos, les voy a decir. ¿Sí? De esa manera vamos a ir trabajando, porque no quieren que generemos muchas actividades, en uno quieren que subamos todo. Del tema que se suba todo, eso nos han establecido. ¿Ya? Entonces, hasta el momento tiene 1 y la de matrices, que ya estaría generado, ¿sí? Yo lo voy a plasmar, pero una vez que termine este tema, siempre les digo, ahora sí pueden hacer matrices, ahora pueden generar la parte de matrices también. ¿Ya? Muy bien, chicos, que tengan buen día. Se van a cuidar mucho, se cuidan mucho, chicos. Que tengan buen fin de semana, chicos. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Gracias. Ahí tienen todo. Hasta luego, chicos.